El hombre de la bolsa. Mi nombre es Raúl y llevo trabajando como recolector de basura en la ciudad de Santiago por más de 20 años. La rutina era siempre la misma: subirme al camión, recorrer las calles de madrugada y vaciar los contenedores. Con el tiempo, uno se acostumbra a los olores desagradables, a los ruidos nocturnos y a la soledad de la ciudad dormida. Pero nada me preparó para lo que estaba a punto de enfrentar. Todo comenzó una noche de invierno. El aire era frío y una fina capa de escarcha cubría las aceras. Mis compañeros, Enrique y Juan, y yo estábamos en el barrio de Bellavista, un lugar conocido por sus bares y vida nocturna, pero que a esas horas estaba completamente desierto. Mientras vaciábamos un contenedor, noté algo inusual. Entre las bolsas de basura sobresalía una mano de plástico, perfectamente modelada, casi real. No era raro encontrar objetos extraños en la basura, pero esto me dio un mal presentimiento. Al abrir la bolsa, encontré un torso de maniquí, seguido de piernas y brazos, todos ensamblados de una manera inquietantemente realista. La piel de plástico tenía un tono pálido, y los ojos de vidrio miraban fijamente, como si tuvieran vida propia. Guardé silencio sobre mi hallazgo, pensando que solo era una broma macabra o una instalación artística mal hecha. Sin embargo, en las noches siguientes, encontramos más partes de maniquíes en diferentes contenedores. Cada uno más detallado que el anterior, con características humanas tan precisas que era difícil distinguirlos de un cuerpo real. La inquietud comenzó a crecer entre nosotros. Enrique, que siempre había sido el más escéptico, empezó a mostrarse nervioso. Juan, aunque no decía nada, tenía la mirada perdida y un aire de preocupación constante. Una noche, mientras vaciábamos un contenedor en una calle oscura y solitaria, algo ocurrió que me heló la sangre. Al levantar una bolsa, esta comenzó a moverse y a emitir un sonido inquietante, como un susurro ahogado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Dejé caer la bolsa y retrocedí instintivamente. Enrique y Juan se acercaron para ver qué ocurría. La bolsa seguía moviéndose y el sonido se hizo más claro, casi como un lamento. Abrimos la bolsa con cautela y encontramos un maniquí perfectamente ensamblado, pero este parecía moverse por sí mismo. Sus ojos de vidrio nos miraban con una expresión de desesperación. De repente, la cabeza giró hacia mí y una voz susurrante salió de su boca de plástico, diciendo mi nombre. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones y una sensación de terror indescriptible me invadió. El hombre de la bolsa era una figura legendaria en el folclore local, un personaje que se decía acechaba a los niños desobedientes y se los llevaba en su gran saco. Siempre pensé que era solo una historia para asustar a los niños, pero ahora estaba convencido de que había algo más. Decidimos investigar más a fondo, pero lo que descubrimos fue más aterrador de lo que podríamos haber imaginado. Empezamos a notar un patrón en los lugares donde encontrábamos las partes de maniquíes. Siempre eran zonas aisladas, lejos de las cámaras de seguridad y de la vista del público. Nos llevó a una antigua fábrica abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar que en otro tiempo había sido próspero pero que ahora solo era un cascarón vacío y desmoronado. Una noche, decidimos entrar en la fábrica. El lugar estaba oscuro y silencioso, con un aire de desolación y abandono. Mientras explorábamos los pasillos vacíos, encontramos una sala llena de partes de maniquíes, todas ensambladas como cuerpos humanos. La precisión y el detalle de cada parte eran escalofriantes. Parecía como si alguien hubiera estado perfeccionando su trabajo durante años. En el centro de la sala, encontramos un gran saco de tela, similar al descrito en las leyendas del hombre de la bolsa. Dentro del saco había más partes de maniquíes, pero estas estaban conectadas por cables y tuberías, como si alguien hubiera estado tratando de darles vida. De repente, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Nos giramos y vimos una sombra moverse rápidamente entre las máquinas. El pánico se apoderó de nosotros. Salimos corriendo de la fábrica, pero la sensación de ser observados no nos abandonó. Esa noche, no pude dormir.
Cada vez que cerraba los ojos, veía esos maniquíes mirándome, sus ojos de vidrio llenos de una vida antinatural. Sabía que el hombre de la bolsa estaba detrás de todo esto, pero no tenía idea de cómo detenerlo. En las semanas siguientes, las cosas empeoraron. Más bolsas de basura comenzaron a aparecer, cada una con partes de maniquíes más realistas que las anteriores. Las visiones y los sonidos inquietantes nos perseguían constantemente. Enrique empezó a tener pesadillas terribles y dejó de venir al trabajo. Juan se volvió paranoico, convencido de que alguien nos seguía. Una noche, mientras vaciaba un contenedor en una calle desierta, encontré una nota dentro de una bolsa. Estaba escrita con una caligrafía irregular y decía: "Me estoy acercando". El terror se apoderó de mí. Sabía que teníamos que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Decidimos volver a la fábrica y enfrentar al hombre de la bolsa de una vez por todas. Armados con linternas y palancas, nos adentramos nuevamente en la fábrica. Esta vez, el lugar estaba más oscuro y silencioso que antes. Al llegar a la sala de los maniquíes, sentimos una presencia maligna que nos observaba. De repente, las luces de nuestras linternas parpadearon y vimos al hombre de la bolsa de pie en el umbral de la puerta, su rostro oculto por una capucha y sus manos sosteniendo el gran saco. Sentí que el tiempo se detenía. El hombre de la bolsa avanzó hacia nosotros y los maniquíes empezaron a moverse como si fueran marionetas controladas por una fuerza invisible. Intentamos luchar, pero nuestros golpes no parecían afectarlos. Los maniquíes nos rodearon y el hombre de la bolsa se acercó cada vez más. En un acto desesperado, agarré una de las palancas y golpeé con todas mis fuerzas el saco que el hombre de la bolsa sostenía. El golpe resonó en la sala y el saco se abrió, derramando partes de maniquíes por el suelo. Los maniquíes se detuvieron de inmediato y el hombre de la bolsa dejó escapar un grito de furia. Aprovechamos la oportunidad para escapar, corriendo a través de los pasillos oscuros hasta salir de la fábrica. No miramos atrás hasta que estuvimos lejos de ese lugar maldito. Enrique y Juan estaban pálidos y temblorosos, igual que yo. Sabíamos que habíamos logrado escapar, pero el terror de esa noche nos marcó para siempre. Reportamos lo ocurrido a las autoridades, pero cuando volvieron a la fábrica, no encontraron nada. Las partes de los maniquíes habían desaparecido y no había rastro del hombre de la bolsa. A pesar de la falta de pruebas, nunca volví a dudar de la existencia del hombre de la bolsa. Su leyenda era real, y aunque habíamos logrado escapar de su maldición, el miedo de que pudiera regresar nunca me abandonó. Cada noche, mientras recojo la basura en las oscuras calles de Santiago, no puedo evitar mirar por encima del hombro, esperando no encontrarme con esos ojos de vidrio mirándome desde las sombras. El trabajo de recolector de basura nunca volvió a ser lo mismo. La rutina diaria estaba ahora impregnada de una inquietud constante, un temor latente de que algo terrible pudiera ocurrir en cualquier momento. Mis compañeros y yo nos volvimos más unidos, compartiendo una experiencia que pocos podrían comprender. La ciudad continuó su vida, ajena al terror que acechaba en la oscuridad, pero nosotros sabíamos la verdad. La historia del hombre de la bolsa se convirtió en una advertencia para nosotros. Sabíamos que la curiosidad puede ser peligrosa y que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Aunque la fábrica y sus oscuros secretos desaparecieron, el recuerdo de lo que vivimos persiste, recordándonos siempre que el mal puede encontrarse en los lugares más insospechados. Así, cada noche, mientras el camión avanza por las calles solitarias, recojo las bolsas de basura con una mezcla de resignación y temor. Nunca sabemos lo que podemos encontrar en la siguiente esquina, pero una cosa es segura, nunca olvidaremos la noche en que enfrentamos al hombre de la bolsa y sobrevivimos para contarlo. El devora residuos. Me llamo Martín y he trabajado como recolector de basura en Buenos Aires durante más de una década. Siempre he considerado mi trabajo como una labor dura, pero necesaria. No es glamuroso, pero mantiene la ciudad limpia y ordenada. Hace unos meses, fui transferido a un enorme vertedero en las afueras de la ciudad, un lugar conocido por su tamaño descomunal y el hedor constante que lo impregnaba. Al principio, no pensé mucho en ello,
era solo otro sitio de trabajo. Sin embargo, pronto me di cuenta de que había algo profundamente inquietante en ese lugar. Todo comenzó de manera sutil. Algunos de mis compañeros comenzaron a faltar al trabajo sin previo aviso. Pensé que simplemente se trataba de enfermedades o problemas personales, pero las ausencias se volvieron cada vez más frecuentes y preocupantes. Un día, durante un descanso, noté que la cantidad de recolectores presentes era notablemente menor. Al preguntar sobre los ausentes, no obtuve respuestas claras, nadie parecía saber qué les había ocurrido. Decidí mantenerme alerta y observador. Durante las noches, cuando el vertedero estaba casi desierto y solo quedábamos unos pocos trabajadores, el lugar adquiría una atmósfera aún más siniestra. Las sombras proyectadas por las luces de los camiones se alargaban grotescamente sobre los montones de basura, y el silencio se veía interrumpido solo por el crujido de los desechos al asentarse. Una noche, mientras realizaba mi recorrido habitual, noté algo extraño en uno de los montones de basura. Parecía moverse ligeramente, como si algo se agitara debajo de los desechos. Me acerqué con cautela, pensando que podría ser algún animal atrapado. Sin embargo, cuando aparté algunos residuos, no encontré nada más que basura. El incidente me dejó intranquilo, pero lo atribuí a mi imaginación. Los días pasaron y más compañeros desaparecieron. La preocupación se convirtió en miedo palpable entre los que quedábamos. Un colega, Sebastián, un hombre corpulento y de carácter fuerte, me confesó que había visto algo moverse en la basura, algo grande y sin forma definida. Decidí que era hora de investigar más a fondo. Esa noche, armados con linternas y palas, Sebastián y yo decidimos explorar las áreas más apartadas del vertedero. El aire estaba denso y pesado, cargado con el olor de la descomposición. Caminamos en silencio, nuestras linternas iluminando los senderos improvisados entre los montones de desechos. De repente, un sonido gutural y profundo resonó a lo lejos, seguido por un movimiento rápido entre la basura. El miedo nos invadió, pero seguimos adelante. A medida que nos acercábamos al origen del ruido, el hedor se intensificó hasta volverse casi insoportable. Entonces, lo vimos. Entre los montones de basura, una masa oscura y amorfa se agitaba. Parecía estar hecha de los mismos desechos, pero tenía una consistencia viscosa y orgánica que la diferenciaba. Observamos con horror cómo la criatura se movía lentamente, absorbiendo los desechos a su alrededor. Retrocedimos con cautela, pero la criatura pareció notar nuestra presencia. Un tentáculo viscoso emergió de la masa y se dirigió hacia nosotros con rapidez. Corrimos tan rápido como pudimos, nuestras linternas balanceándose y proyectando sombras erráticas a nuestro alrededor. Logramos escapar, pero sabíamos que no podíamos dejar que esa cosa continuara su caza. Al día siguiente, reunimos a los pocos compañeros que quedaban y les contamos lo que habíamos visto. Algunos se mostraron incrédulos, pero la mayoría estaba tan asustada como nosotros. Decidimos que debíamos encontrar una manera de detener a la criatura antes de que desapareciéramos todos. Esa noche, regresamos al vertedero, esta vez con más linternas y herramientas improvisadas como armas. Nuestro plan era localizar el epicentro de la criatura y ver si había alguna manera de destruirla o al menos contenerla. Nos movimos en silencio, siguiendo las señales que habíamos identificado previamente, montones de basura que parecían moverse por sí mismos y el hedor intenso que emanaba de su presencia. A medida que nos adentrábamos más en el vertedero, los sonidos se volvían más fuertes y la atmósfera más opresiva. De repente, nos encontramos rodeados por la criatura. La masa de desechos vivientes parecía haber crecido y ahora se extendía por una gran área, envolviendo todo a su paso. Sin previo aviso, la criatura atacó. Tentáculos de basura y materia orgánica emergieron de todas direcciones, golpeando y arrastrando a mis compañeros. El pánico se apoderó de nosotros mientras intentábamos luchar y escapar. Golpeé un tentáculo con una pala, cortándolo, pero la criatura parecía regenerarse instantáneamente. Corrimos, pero la criatura nos seguía de cerca, su masa moviéndose con una velocidad inesperada. Mientras escapaba, recordé algo que había leído sobre ciertos tipos de bacterias y organismos que prosperaban en condiciones extremas.
Pensé que quizás la criatura podía ser destruida con fuego o algún tipo de agente químico. Con esta idea en mente, decidimos replegarnos y volver con lo necesario para combatirla. Esa noche fue la más larga de mi vida. Al día siguiente, conseguimos varios bidones de gasolina y algunas antorchas improvisadas. Sabíamos que era una medida desesperada, pero no teníamos otra opción. Esa noche, regresamos al vertedero. Nos movimos con rapidez y cautela, dirigiéndonos al lugar donde habíamos visto por última vez a la criatura. La encontramos alimentándose de un nuevo montón de basura. Sin perder tiempo, comenzamos a rociar gasolina alrededor de su perímetro y encendimos las antorchas. El fuego se propagó rápidamente, envolviendo a la criatura en llamas. Un grito inhumano resonó en el aire mientras la masa viscosa se retorcía y se consumía. El hedor era insoportable, pero nos mantuvimos firmes, observando cómo la criatura se desintegraba lentamente. Cuando el fuego finalmente se extinguió, solo quedaba un montón de cenizas y desechos calcinados. El vertedero estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de los residuos aún ardiendo. Nos miramos unos a otros, exhaustos pero aliviados. Sabíamos que habíamos logrado detener a la criatura, pero el precio había sido alto. En los días siguientes, las desapariciones cesaron y el vertedero volvió a su rutina habitual. Sin embargo, el miedo y la incertidumbre seguían presentes. Nunca supimos realmente qué era aquella criatura ni de dónde había venido. Solo sabíamos que habíamos enfrentado algo más allá de nuestra comprensión y que habíamos sobrevivido. Mi vida volvió a la normalidad, pero las noches en el vertedero nunca fueron las mismas. Cada vez que el viento sopla y levanta el hedor de los desechos, recuerdo aquellos días de terror y lucha. Sé que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que el miedo puede tomar formas insospechadas. Aunque la criatura fue destruida, el recuerdo de su existencia y la lucha por sobrevivir permanecen grabados en mi memoria. Ahora, cada vez que camino por las calles de Buenos Aires, observo con atención los montones de basura y me pregunto si algo similar podría estar acechando, esperando el momento adecuado para emerger una vez más. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.